pero nos produce mucha tristeza que esto esté pasando con Buenaventura, porque creo que no nos merecemos esto. Digo, si usted mira las condiciones del Pacífico o las condiciones donde viven los hermanos indígenas, se da cuenta que hay una diferencia entre cómo vivimos nosotros y cómo viven otros sectores. Guerrilla, autodefensas, paramilitarismo, mafia, corrupción, falla de la justicia, póngame eso junto. Eso es Buenaventura. Y sentí muchísimo dolor, y sentí el enorme irrespeto. Y sentí igualmente que si no somos capaces de respetarlos a ellos, nosotros no nos merecemos ningún respeto. Ninguno. Hace unas semanas vimos todo lo que pasó en Buenaventura, que es como una historia que se repite cada cuanto a ese grito desgarrador de la gente. Usted acaba de venir de allá de Buenaventura. ¿Qué fue lo que encontró, padre? Así es, María Jimena, y yo quiero compartir con ustedes la verdad de lo que pude ver y sobre todo la cantidad de preguntas que se desatan para nosotros sobre esto, porque para nosotros en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el país nos ha escogido para que le digamos las verdades de lo que ha ocurrido en torno al conflicto. Encontré el impacto sobre la sociedad, el impacto sobre el pueblo de Buenaventura causado por lo que ocurrió a partir del 30 de diciembre, cuando pensaban que definitivamente esas oleadas tremendas de violencia que dieron lugar al movimiento del paro cívico de Buenaventura habían terminado. De pronto estalla con las armas más sofisticadas una confrontación entre muchachos, una pelea de grupos armados formidables. La gente se oculta en las casas, los niños comienzan a aprender a distinguir por el golpe de las armas, la diferencia de las armas. Cuando usted baja a la profundidad de los barrios y se encuentra con casitas que no valen más de 4 o 5 millones de pesos porque son perfectas cosas armadas entre palos, y encuentra muchachos que cargan armas que valen 20 o 30 millones de pesos, inmediatamente la pregunta es, ¿quién provee a los muchachos de eso? ¿Y por qué una juventud se ve metida en semejante realidad tan dura? Lo veo tocado, lo veo que está realmente, digamos, pensando que hay algo muy, muy horrible en Así este es, país. María Jimena. Sí. Vengo muy tocado y muy impactado porque yo quiero ser honesto, yo sentí vergüenza de ser colombiano cuando encontré lo que vi en Buenaventura. Y tengo que decirlo, que lo vi igual cuando mataron a Temístocles, y yo fui a verlo, que puede ser pues líder, hablar con su esposa, y lo vi igual hace años cuando había estado en Buenaventura. Ha habido transformaciones en el puerto, por supuesto, pero la ciudad lo deja a uno tremendamente impactado. A mí me causó mucho dolor bajar, por ejemplo, hacia el estero San Antonio, después de pasar por el barrio Juan 23, y por el barrio San Francisco, y encontrarme que en la medida en que uno se acerca a los esteros se encuentra esas callejuelas por donde el alcantarillado corre por la calle, los olores son nauseabundos, la gente no tiene agua. Es que Buenaventura tiene unos ríos inmensos que están a su alrededor y no han hecho un acueducto. Y me sorprendió la belleza de las niñas vestidas de blanco. Siempre, sí, ¿no? Y además con unos vestidos absolutamente limpios, en una dignidad impresionante. Pero en unas casetas donde el dolor se respira por todas partes y sin embargo la grandeza humana que ahí emerge. Y sentí muchísimo dolor y sentí el enorme irrespeto de nosotros como colombianos contra esas niñas y contra esos niños. Y sentí igualmente que si no somos capaces de respetarlos a ellos, nosotros no nos merecemos ningún respeto, ninguno. Y por supuesto uno entiende también que en esa generalización del irrespeto es perfectamente normal que la gente decida si la vida no vale nada, si así nos tratamos como seres humanos, que estalle la guerra entre nosotros, parecería que es de la misma realidad interna, de la forma como nos entendemos y nos aceptamos. Pero esto tiene una historia muy honda. Yo llegué allá. ¿Cuál es esa historia? Porque usted señalaba lo de Temístocles, que conocimos también, gran líder allá que peleó mucho por la tierra de ahí, precisamente por ese gran desarrollo que ha planteado el puerto. Temístocles planteaba una cosa que a mí me dejó pensando y todavía la gente la repite. Para la gente que nos está oyendo, Temístocles, ¿quién era? Temístocles era un líder muy importante en Buenaventura que luchaba
con las comunidades y tenía una idea en la cabeza que a mí me impresionó. Él decía, cada vez que explota la violencia en Buenaventura es que detrás hay un proyecto grande de desarrollo y esta violencia explota porque nos van a vaciar el territorio para que el proyecto económico pueda desarrollarse. Esa era su manera de decir las cosas y lo mataron diciendo ese tipo de cosas. Pero la historia, allí llegó las FARC con mucha fuerza en los años 80, la FARC se pegó con el narcotráfico y tomó completamente la economía del pueblo. Yo quiero volver luego a la economía del pueblo porque quiero contarles lo que yo vi ahí. ¿A la economía del pueblo o del puerto? Del pueblo. Ah, del pueblo. Sobre eso cayó el bloque Calima, sí, que fue llamado por gente, empresarios, para que sacaran a las FARC. El bloque Calima llegó, pero llegó detrás del negocio y profundizó, pues, por supuesto, el desarrollo de los negocios vinculados con la mafia. Después volveremos sobre eso. Cuando el bloque Calima entrega las armas en el año 2005, en el Realito, ¿qué pasa allí? Que quedan una cantidad de bandas que toman el control. La más importante en ese momento fue la llamada La Empresa. La Empresa. Y cada vez vienen bandas más duras. Viene la historia pues de las casas de pique y luego cosas cada vez más violentas y más fuertes. Y la corrupción política que además eran alentadas por el propio alcalde, ¿no? En esa época. Claro, la corrupción política de la época. Y estamos donde estamos. Es decir, esto viene con esa historia tan complicada que nosotros estamos tratando de comprender. Pero miren, les cuento una cosa. Hemos hablado perdónenme que voy a dar un salto. Sí. Todo el mundo ha hablado aquí, o mucha gente, del chavismo de Venezuela. Sí. Claro, es mi deformación economista, pero yo vi el chavismo puro en Buenaventura. ¿Qué es el chavismo? El chavismo es la destrucción del mercado. La destrucción del mercado, y la destrucción del mercado es algo muy grave. ¿Por qué dice usted eso? Porque, voy a explicar por qué. Porque cuando el sistema de precios no funciona de ninguna manera, lo que pasó en Venezuela es que los precios fueron totalmente controlados por el Estado. El Estado definía cuánto valían las cosas, entonces todo el mundo, todos los empresarios se retiran. ¿Qué ha pasado en Buenaventura? En Buenaventura todos los precios están controlados por las fuerzas ilegales y por la guerra. Una persona tiene, por ejemplo, los huevos. ¿Cuánto valen esos huevos? Te dice el tipo que controla las armas. Pues los huevos están a 300 pesos. No, de ahora en adelante el precio son 500 y los 200 de diferencia son para nosotros. Pero lo mismo pasa con el pan, lo mismo pasa con la leche, lo mismo pasa con las arepas. Hay un encargado de la extorsión por cada uno de los productos y la canasta familiar de Buenaventura es la más costosa de Colombia. No hay mercado, pero no hay mercado para ningún producto porque los precios están definidos a bala. Ese es el caso. Se supone que en la economía los mercados se despejan en el precio justo, aquí se despejan a bala. Y esto está ocurriendo en Buenaventura, es puro chavismo del peor. Castrochavismo que llamamos. Castrochavismo que llamamos, sí, exactamente. Sí. Allí no hay sistema de mercado. Pero eso es gravísimo, porque eso quiere decir que no hay libertad, eso quiere decir que usted queda a disposición o de las mafias o de la corrupción. No hay justicia, la gente te dice en los barrios, no, nosotros no vamos donde los jueces, ni donde los fiscales de aquí de Buenaventura, porque inmediatamente lo cogen a uno en el camino y le dicen, ya sabemos qué fue lo que contaste. Entonces uno tiene que volver donde el juez a retirar la demanda. Porque uno se encuentra con los muchachos, por ejemplo, en el barrio Gaitán, todos los jóvenes se fueron del barrio Gaitán. Es impresionante que a uno le digan, mire, de los 700 jóvenes que había aquí no quedan sino 2. A mí me gustaría, a propósito que esto que estoy diciendo, y mucho más profundamente, ustedes oyeran como ha pasado. Al obispo de Buenaventura dio un coraje extraordinario, a Leonard Rentería, a Millela, que es una gran líder, a la líder de nuestra casa, de la Comisión de la Verdad, porque ellos sí pueden decir las cosas, pero yo quiero contarles mi impacto, porque vengo con la impresión de cómo es posible que siga pasando esto. Mira otra cosa, para volver a la economía. Sí. Buenaventura tenía una gran empresa de puertos, una gran empresa de pesca, sí. 280 barcos pesqueros.
Yo pensé que se había acabado el pescado en Buenaventura. Es que es difícil conseguirlo, además. Claro, yo llegué ahí, pero no, la gente en los barrios te dice, no, aquí está, pero ya no tenemos la empresa que producía más de 35.000 empleos. Ahora quedan 3.000 personas o 3.500 personas vinculadas a la pesca, porque la empresa pesquera de Buenaventura se mezcló con la mafia y los barcos empezaron a sacar la coca. Entonces lo que hicieron fue recoger a los barcos, sacar a la mafia que se había metido allí, hicieron esa historia de que si el sofá de tu casa lo utilizaron para una infidelidad, tiraron por la ventana el sofá. Y entonces los bancos pesqueros se pudrieron quietos para que nadie los usara. ¿Y qué dice la gente? A mí me impresiona la inteligencia que tienen de la economía los muchachos. Te dicen, mira lo que pasó con los Grajales. La familia Grajales sabemos en el Valle que se metió en la cocaína y en la mafia. Pero la familia Grajales o los Grajales pudieron recuperarse completamente y es una de las grandes empresas del Valle del Cauca. ¿Y por qué no en Buenaventura? ¿Por qué no se recuperó de la misma manera los barcos y por qué no se reconstruyó la pesca en Buenaventura? Si tú has estado en Tokio, yo he estado en Tokio. En los mercados esos de... En esos mercados de pescado y que le digan a uno pescado venido de la costa del Pacífico colombiano, porque los colombianos no lo sacamos, porque Buenaventura, que podría ser el gran centro pesquero nuestro, se le negó la pesca. Pero claro, también hay el muchacho pesquero que te dice, no, pero yo además no salgo, porque si salgo en la lancha, en los pocos pescadores me pueden atajar en la mitad del camino, me quitan toda la pesca que llevo, me quitan... La mafia. Me quitan la lancha y después tengo que pagar 4 millones de pesos para que me la devuelvan. ¿Y la mafia es, digamos, articulada también con todo el puerto o no? ¿Eso qué está pasando? Porque una de las cosas que pasó en Buenaventura es que, bueno, se iba a recuperar Buenaventura porque iba a ser el puerto de Colombia. Y entonces se planteó esta rejuvenación, sí, se maquilló, digamos, y se arreglaron muchas cosas del puerto. Realmente el puerto es hoy un puerto muy impresionante. El puerto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la idea era que simultáneamente a esa creación de ese puerto, porque de la nada se volvió un puerto muy importante también, se iba a articular el desarrollo de esa economía de la ciudad de Buenaventura. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno ve esa diferencia tan horrible que hay entre el puerto y la ciudad, que es cada vez más abismal. María Jimena, justamente esa diferencia es la que es honradamente la que causa el impacto de una manera tan profunda. Sí. Uno de estos personas que trabajan internacionalmente, no quiero entrar en detalles porque me da pena, prefiero que él lo diga en algún momento en Colombia, pero que viene de trabajar en sitios muy pobres de África, nos decía en algún momento, yo he recorrido muchos lugares del mundo, pero en ningún lugar había visto una tragedia humana tan grande, pero es que me lo ha dicho la semana pasada, como en Buenaventura, y es justamente por ese contraste tan profundo. Un empresario que va a recoger su mercancía al puerto. ¿Qué es lo que, una persona que había trabajado como estibador también en Europa y que se encuentra con esta realidad, pero lo que quiero decir es, sí, el puerto se ha desarrollado de una manera fantástica con toda la tecnología, y las inversiones internacionales que hay ahí son muy significativas. Pero incluso, quiero decir, hay el esfuerzo de empresarios de Cali que están trabajando a fondo para enfrentar las cosas. Está, por ejemplo, ProPacífico, está la Cámara de Comercio de Cali. Hay preocupación, pero está muy lejos todavía de llegar. Miren, les pongo un ejemplo para que nos entendamos. La seguridad. No hay seguridad en Buenaventura. Esa es una de las preguntas muy tremendas. ¿Por qué hay policía y no hay seguridad? Es que la inseguridad es muy grande en el puerto. ¿Y por qué? Pues ¿por qué se volvieron a repetir en los últimos meses una cosa que es muy propia de Buenaventura, que es el desplazamiento interno? Como son familias, amigas, se pasan y no les da miedo recibir a sus otros familiares, se pasan de unas casas a otras, sí, en la inseguridad más profunda. ¿Y por qué, por ejemplo, en el barrio Gaitán
La gente dice que hay que llegar desde las 5 de la tarde porque los armados arman un toque de queda claro, a las 7 de la noche. Claro, y hay toque de queda. Leonard sí. Rentería, que usted está sí, hablando, perfectamente. no pudo verlo a usted. ¿Sabe claro, por qué? Ellos tienen que irse temprano a las casas, estoy seguro. Porque tenía que meterse temprano a su casa porque tenía toque de queda. Yo lo sé. Entonces yo le pregunté, ¿cuál toque de queda? Me dijo, no, es que lo imponen. Claro, lo imponen los mafiosos, los que manejan aquí. Sí, tal cual. Por eso no pudo usted tal ver cual. a Leonard Rentería, que es uno de los líderes que yo creo que es un líder muy interesante y que hizo este grito desgarrador impresionante ante los medios de comunicación colombianos, porque esa es la otra que yo le pregunté. Ese episodio a mí me impactó mucho también, porque es una voz desgarradora de la región, ¿sí?, del lugar de Buenaventura, que le dice a los medios de comunicación, oiga, ¿sí?, aquí nos están matando, nos están matando y a ustedes les importa un carajo, más o menos. Y usted va y dice, me da vergüenza ser colombiano. Usted sí, que es sí, presidente de la Comisión de la Verdad, sí, padre. Sí, lo digo con toda franqueza. ¿Qué nos pasa a los colombianos? Qué falta entonces? de respeto tan descomunal al ser humano y a esa grandeza de los niños negros, a esa inteligencia, a esa creatividad, a esa pasión por la vida. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos eso? Niños para los cuales hoy en día se han hecho colegios y universidades en Buenaventura, pero la realidad está ahí en una forma durísima. Pero fíjese, por ejemplo, el problema de la seguridad, sí. María Jimena. Hay zonas de toque de queda, no pueden salir. Tal cual, pero mire esto. ¿Sabe cuántas, cómo se llaman esas pantallas de seguridad que ponen en los barrios aquí en Bogotá, que hay cantidades? Cámaras de seguridad. En Bogotá estamos llenos, gracias a Dios. En Bogotá cualquier robo lo coge una cámara. En el puerto moderno de Buenaventura hay 500 cámaras. De manera que allí el que se mete en un contenedor de esos inmediatamente lo fichan. ¿Sabe cuántas cámaras de seguridad hay en el pueblo, en la ciudad? ¿Cuántas? 3. Esa es la seguridad de Buenaventura en cámaras. Y viene todo ese problema de, pero ¿por qué no le han puesto cámaras al puerto, al pueblo? Si la situación es así. ¿Y por qué? Todos los enredos administrativos de que unos van a poner plata, pero si los otros no ponen, las cosas no se solucionan, como si el problema humano que hay pudiera procrastinarse por causa de unas pendejadas burocráticas, cuando la cosa es tan delicada. De suerte que lo que uno se trae de Buenaventura es realmente una sensación de hasta dónde nos llevó a nosotros el conflicto armado interno y cómo esta violencia que se desató con todas estas cosas, pues tiene raíces estructurales en una especie de negación del respeto que se le debió al ser humano. Una cosa muy complicada es que creemos que aquí que somos gente en Colombia que nos merecemos más respeto que otros. Y si los otros reclaman, o como ellos dicen, no estamos pidiendo, estamos exigiendo respeto. La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo. ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Porque a ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga. Pero ¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares? Debería darles vergüenza y deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país, que este país no hace más que desconocerlo, que comportarse de forma racista y tratarnos como nos tratan. 80. Padre, ¿cómo logramos? Lo que usted me está diciendo es que el reflejo de lo que sucede, le sucede a una sociedad que no puede parar la guerra, es lo que está sucediendo en Buenaventura. Exactamente. Lo que tiene interesante Buenaventura es que te entrega en concreto lo que ha sido las causas profundas de nuestro conflicto armado, la forma como eso despedaza a la juventud. El muchacho que nos decía, aquí hay una generación perdida de jóvenes, pero es esta. Se perdieron otras, pero esta también se está perdiendo. Nos decía, hay por lo menos 1000 muchachos de Buenaventura metidos en esto. Y esto va replicándose. Buenaventura te entrega eso de una. Te dice, guerrilla,
autodefensas, paramilitarismo, mafia, corrupción, falla de la justicia, falla de la seguridad del Estado, incomprensión del sistema, del modelo de desarrollo, falta de gobernanza. Póngame eso junto. Eso es Buenaventura. Pero eso es lo que usted está, por supuesto, Buenaventura te lo recoge, pero cuando uno comienza en la Comisión de la Verdad, muchas de las cosas que pasan en Colombia se encuentra pedazos de eso, ¿verdad? En unos lugares y otros, y se da cuenta de, es decir, nosotros no podemos seguir así, esto es intolerable, esto es absolutamente intolerable. Es como decía una de las líderes que a mí me impresionó, las empresas no pueden estar tranquilas. Se refería pues a las grandes empresas del puerto. No a la empresa como la organización esta criminal. No, sino, las empresas las no empresas pueden estar del puerto. No pueden estar tranquilas. ¿Cómo pueden estar tranquilas si hay un incendio a su alrededor? Tarde o temprano se van a quemar con el incendio. Claro. Era lo que nos estaba diciendo. Pero esa es la otra pregunta que voy. Cuando eso es una radiografía tan tenaz sobre lo que puede sucederle a una sociedad que no puede parar la guerra, la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad también de las élites empresariales? Claro, pero claro que sí. Caleñas y nacionales, porque no solamente es Cali. No, pues claro que hay responsabilidad. Usted es caleño por un lado, pero sí, claro. Usted es caleño de pura cepa. Pero ¿cuáles son esas responsabilidades reales que yo sí creo que Yo tengo un sentimiento muy profundo sobre Cali, que me da mucho dolor. Mi sensación es que Cali siempre pensó que Buenaventura era el muelle, punto. Y que el puerto era Cali, es decir, los negocios se hacían en Cali. Y esta sensación profunda también, que ellos lo resienten y yo lo siento profundamente, el racismo tan tenaz. Como son negros, que eso se lo oyes decir a Leiner, mi compañero de la Comisión de la Verdad. A Leiner Palacio, sí. Si fueran blancos no sería así. Si fueran... Y la misma gente de Buenaventura te dice que contrata mucho más fácilmente en los grandes desarrollos del puerto a la gente que viene de fuera porque son blancos, que a los negros de Buenaventura extraordinarios, inteligentes, que han salido de las universidades. Entonces, con la disculpa de que no tienen experiencia, pues claro que no tienen experiencia. Los muchachos salen de las universidades que ha habido allí. Pero yo sí creo que hubo... Es que déjenme decírselo de otra manera. Cali es una ciudad muy cercana a Guayaquil, en el Ecuador, pero mucho. Los ecuatorianos cogieron a Guayaquil, y la volvieron que increíble. Era el puerto sobre el Pacífico, la volvieron increíble, la ciudad industrial de Ecuador. De Ecuador, la gran ciudad, hoy en día es bellísima, sí, es cierto. La ciudad. Y mire lo que nosotros hemos hecho con Buenaventura. Es tan doloroso. Y lo que hemos hecho con todo el Pacífico colombiano. Sí. Porque Tumaco... Bueno, Tumaco es muy parecido y claro. Se repite como el mismo. Y Tumaco, que es tan Pacífico. lindo, o sea, tan hermoso. Tumaco es uno de los sitios más lindos de Colombia. Tal cual, las playas de Tumaco, con esas piedras y rocas que salen. Las playas de Boca Grande. Sí, son algo impresionantes. Y la comida, todo lo que se come. O sea, una cultura gastronómica que debía estar, pues. Y eso es también. Pero entonces, ¿qué le diría usted a esas clases dirigentes que además han despreciado? ¿Qué hay que hacer para que recuperar, digamos, de alguna manera esa capacidad de asombro y de no dejar que eso siga pasando? Porque yo las invitaría a articularse. Afortunadamente hay sectores en la clase dirigente de Cali ya que ha captado el problema. Sí. Y por eso me refería a Propacífico. A Propacífico, sí. Por eso me refería. Hay un grupo que se ha articulado con empresarios muy importantes que se han reunido en Calima, que están viendo el problema con cuidado, y ahí ha empezado una cosa seria. Yo invitaría, por ejemplo, a rodear al alcalde actual. Claro, hablemos de ese alcalde actual porque es muy interesante. Él fue elegido por parte de este grupo, ¿no es verdad?, de la comunidad. Claro, él es miembro del Comité del Paro Cívico que presentó al gobierno. Muy interesante. Que presentó al gobierno su famoso acuerdo, que es un acuerdo muy significativo. Que no se ha cumplido. Que no se ha cumplido sino un 10%, dicen ellos. Que se van a cumplir en 4 años. Esa es la otra, sí, esa es la otra. Es una de las peticiones y ya para decir que las cosas tienen una razón de ser también es que hay un incumplimiento histórico por parte.
del Estado colombiano, no solamente de las élites regionales, sino del Estado colombiano. Pero un incumplimiento que también necesita, yo creo que necesita, a ver, quisiera ser muy claro, los proyectos tienen que ser los proyectos de la comunidad porque la comunidad sabe qué es lo que pasa. Las preguntas son las preguntas de la comunidad y no que le lleguen a uno con preguntas de fuera a decirle qué es lo que hay que hacer. Los empleos que se generan tienen que ser los empleos de la comunidad, pero esa comunidad y ese alcalde necesitan apoyos técnicos fuertes que vayan al lado de esos técnicos de allí para poder implementar. Es que implementar no es fácil y hay que entrar a implementar muy rápidamente, claro, con todo el dinero que se pactó, y hay que poner el dinero para que las cosas se acompañen. Parece que el dinero está, pero no se ha podido implementar. Eso es lo que dicen. Esa es la disculpa para que no llegue el dinero. Bueno, está muy bien. Pero hay, yo creo que ese tipo de acompañamiento es muy importante en este momento. Pero quisiera decir que eso es urgentísimo, porque es que si eso no se hace de una, la gravedad del respeto es tan profundo. ¿Qué puede pasar allá? No, pues pueden explotar, estas cosas seguirán explotando. En este momento, con las banderas blancas que sacaron en los barrios y también con el grito de la gente de que esto no puede seguir, y con el liderazgo del obispo para decir, venga, salgamos todos unidos, hicieron 24 kilómetros de cadena, plum, bajaron las cosas, la sociedad civil de ese pueblo que no tiene puerto, como dicen ellos, sin embargo se hizo sentir, pero es un pueblo muy humillado, no solamente por el irrespeto tan profundo, sino como les decía, porque no tiene economía. Esas son cosas muy duras en Colombia hoy, y yo creo que no tienen futuro. No, pues el futuro es seguir replicando y replicando y replicando lo que hay, y de tiempo en vez un estallido de estos, porque las armas que tienen sí son muy salvajes. María Jimena, usted vio que impresionante cosas. Esas no son escopetas ni siquiera de las que usa un policía en la calle. No, son armas de guerra, como las que entregó las FARC, que yo conocí las que entregó las FARC porque fui testigo de la FARC que entregó en los containers de la FARC. Es decir, son armas de 20, 30 millones de pesos. Un lanzagranadas destruye una casa. Y en ese sentido, la verdad, ¿en qué queda? Es que para que haya verdad tiene que haber justicia, gobierno, oportunidad, futuro. Pues yo creo que la verdad lo que nos ayuda es a plantearnos los grandes dilemas. ¿Okay? Sí. Si quieren, seguimos en este irrespeto, pero si quieren, es decir, y hagamos desarrollo sin gente. Si quieren, seguimos así. Y podemos seguir acumulando capital. Usted sabe que el ingreso per cápita en términos de la cantidad de dinero que entra en Buenaventura es más grande que el de Cali. El ingreso per cápita, si la plata se repartiera pues equitativamente, pues plata podemos tener, pero no tenemos gente. Y tampoco tenemos gente nosotros, los que comemos bien, los que estamos bien pagados, porque uno no puede tener dignidad si los demás están así. En la literatura económica hoy en día, cuando se encuentran cosas como estas, la explicación que se da para que haya gente que pueda darse el lujo de vivir tranquilo, ir a un hotel de Buenaventura al lado de lo que está pasando allí, es porque los que llegan a esos hoteles están convencidos de que los otros son menos humanos que ellos. Si los consideraran iguales, no aguantaban en conciencia una cosa de estas. Que por supuesto es lo que me está pasando a mí por pasar por Buenaventura. Eso no puede ser. Entonces, sí, la verdad es justamente para que nos digamos estas cosas. Esto no puede ser. Vengo yo con mi familia de mi tierra desplazado, después de un largo camino a otra tierra hemos llegado. Nos desvisten la mirada de quienes nos ven extraños, pues algunos se imaginan que venimos a hacer daño. Venimos pasando penas descalzos y sin comer, porque por salvar la vida no hubo tiempo de recoger ni siquiera los zapatos para poder caminar, pues en medio de las balas uno no puede pensar, solo importa salvar la vida que es importante.
lo demás se consigue en el camino y adelante. Somos hoy los caminantes que caminan sin saber dónde pasarán la noche y qué tendrán de comer. Un esposo sin trabajo y un bebé que amamantar y otros hijos tenebrosos de lo que pueda pasar. Resistimos tanto tiempo la violencia en su acción, pero esta vez la vida nos causó una destrucción. Se quedó el cuerpo sin vida de nuestro hijo el mayor, pero lo que no dejamos fue este profundo dolor. Qué desgracia tan grande la que hoy hemos vivido. No pudimos enterrar a nuestro hijo querido. Hoy andamos mendigando quién nos da un plato de comida o quién nos ayuda a buscarle este problema una salida. Esa canción se llama Desplazados y la hice sin vivir las tres experiencias de desplazamiento que vivió mi familia, y luego años después de eso vi que parte de eso que había escrito basado en otras realidades se terminó convirtiendo en una realidad también muy parecida a la nuestra. Padre, ¿cómo conmover al país? Porque no solamente hay una falta, digamos, de negación, o una negación en la parte, digamos, regional, pero en el país también hay una negación. Es que tantos años de conflicto nos llevan a una negación, o cómo se entiende que nosotros podamos estar tranquilos. Muchos colombianos están tranquilos con lo que está pasando en Buenaventura, que es un caso específico, que debería alertarnos a todos. Sí, Jimena, yo creo honradamente que lo único que realmente lo conmueve a uno es entrar en contacto directamente con la realidad de los seres humanos, porque cuando uno llega al sitio, cuando uno se pone en contacto, cuando uno se da cuenta que son muchachos, niñas, niños de 12, 13 años que lo miran a uno con ilusión cuando llega allí, pero los ve viviendo en medio del lodazal y de los olores fétidos y los ve llenos de esperanzas y te cuentan el horror con el que corrieron y se metieron debajo de las camas. En unas casas de tabla donde una bala pasa por cualquier parte y acaba con el que se ponga ahí. Cuando uno se pone allí, por supuesto, lo primero que siente, uno se conmueve. ¿Usted lloró, padre? ¿Le salió sí, por supuesto, y ese sentimiento de conmoción inmediatamente genera en ti un sentimiento de responsabilidad, de empatía y de responsabilidad. ¿Cómo es empatía? ¿Cómo es posible? Que es lo que yo creo que siente un hombre, pero profundamente, como Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, que siente un hombre como Leonard, que grita un hombre como Leiner Palacio, o como lo grita una persona, nuestra comisionada indígena, porque también pero es que mire, es que el problema de Buenaventura, déjeme seguirle contando. Buenaventura, estoy hablando de la parte urbana, pero es que he estado también con la gente de la parte rural. María Jimena, el Naya está perdido. El Naya. El Naya está perdido. El Naya es del municipio de Buenaventura. Sí, el Naya está perdido. El Naya se lo cogió la mafia. Mire, el Naya, cuando... El Naya estuvo primero el Frente 30 de la FARC, y fue durísimo. 50 desaparecidos completamente, que la gente los está buscando. El Frente 30 se desmoviliza el 4 de febrero de 1917, ahí en Buenaventura, ahí cerca de Buenaventura se desmoviliza. Y al desmovilizarse le entrega el Naya al Estado colombiano, le dice, ahí se lo dejo. Yo lo tenía, ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Se lo dejo para que usted lo cuide. El Estado colombiano deja totalmente desprotegido al Naya. Y por supuesto entró la disidencia. Entró la disidencia fuertísima. El lugar más fuerte de las FARC, después de lo que está pasando en el Guaviare y en los llanos del Yarí, es el Naya para las FARC de la disidencia en este momento. Es lo que corresponde al Frente Primero, es lo que llaman ellos los martinistas, Jaime Martínez. Y eso lo cargaron de coca. Y agarraron a los muchachos, están cogiendo a los muchachos del Naya para ellos. Y ahora se van a enfrentar con los que vienen del Yurumanguí, donde está el ELN y que va detrás de esa coca. Y uno dice, pero por favor, es un poco para mostrar cómo lo de Buenaventura se combina con la coca y la minería ilegal y el contrabando. Todo eso es una sola cadena de cosas. El contrabando y la corrupción. Pero un poco para decir... Estamos volviendo a la guerra. El dolor humano, que es tan profundo, que está a la base de
de una juventud sin futuro, o de esos niños con extraordinario dolor, o de esos barrios vaciados, y a los muchachos llamándolos a la guerra y pagándoles y poniéndoles en las manos armas pesadísimas. Tiene esa alimentación del campo abandonado, sí, de cosas durísimas dejadas. Y uno dice, pero claro, con lo que acabas de decir, estamos volviendo a la guerra. Se encuentra uno con una situación muy dura. Antesito de que llegara la pandemia, yo me anduve por esos ríos del Cauca. Tan bellos. Es que es lindo. Es que el Cauca Pacífico es la cosa más impresionante. Con los ríos, cuando uno en esos ríos, después de entrar en esos esteros tan bellísimos, y después comienza uno a entrar y a entrar y a entrar, y comienza a llegar a la cordillera, esos ríos bajando de la cordillera en medio de montañas. Vea, si Colombia debía ser el país más rico del mundo en turismo. Y sobre todo en esa zona. Turismo, es que eso es increíble. Porque creo que como vos, yo también me han dado el mundo. Pues no hay nada igual a eso. Pero esos pueblos vacíos. El río Timbiquí, tú no encuentras a nadie. Los caseríos vacíos. La gente se fue, cogió para Buenaventura. Buenaventura rellena de gente por todas partes. Y viviendo circunstancias, y no quieren volver. María Jimena, la comisión se ha movido por 27 países del mundo, detrás de los colombianos expatriados, o como exilados, el exilio lo llamamos nosotros, y tenemos testimonios impresionantes. Es que de aquí salieron jueces buenos, que si no se iban los perseguían. Es cierto. Salió gente rica con el golpe del secuestro, que fue horrible. Yo estaba en Cali, es que en Cali hubo 50 y tantos secuestros de niños, de gente rica, cuando la FARC se metió en serio, cuando los niños salían de los colegios, de los colegios grandes de Cali, importantes de Cali, los secuestraban. Parte de la explicación de la llegada del bloque Calima. Bueno, mataron a muchos, los mataban también. Sí, claro. A los patricios de allá. Sí. No, fue durísimo. En Cali fue muy duro. En Cali el secuestro fue una cosa espantosa. La María, el 18, las realidades vividas son muy duras. Y allí, por supuesto, también hay resistencia a la verdad, porque la gente sufrió tanto que la gente te dice, vea, más bien no hablemos de eso. Pasemos la página, pasemos la página, dejemos eso así y empecemos una cosa. Bueno, nosotros en la comisión lo que sentimos es, si estas cosas no se dicen, si el país no las sabe, si no nos damos cuenta de lo indignante que es eso y la forma como eso se perpetúa, vamos a continuar, estamos continuando. Pero yo estaba diciéndoles a ustedes de la Colombia que vive en el exilio, pero ¿por qué lo traigo? Porque para nosotros fue muy impactante. Y lo alcanzó a ver Angelita Salazar antes de morirse, nuestra compañera del Bajo Atrato. Del Bajo Atrato, que se murió por COVID. Llegar a Chile, a ver a los exilados nuestros que están en Chile, que son gente de Buenaventura, que son gente del Chocó, viviendo en el desierto chileno. Yo los he visto. Tratando, ¿tú los has visto? Yo los he visto, es impresionante. Además, es población negra. Población negra. Que no hay, en un sitio donde no hay negros. Donde no hay negros. Viviendo el dolor de sus ríos tan bellos, de su selva, de su pescado, y no teniendo nada, y sin embargo que te dicen, yo a Colombia no vuelvo. Y no vuelvo porque yo me vine aquí porque me iban a matar. O como los niños que yo les oí decir, mamá, nos van a matar, los niños en Buenaventura. ¿Cómo es posible que un niño de 7 años le tenga que decir a su mamá eso? O que una anciana salga a decirme, cuando uno va caminando por la calle, por favor haga algo porque nosotros los ancianos nos vamos a morir del corazón. Es que nos tuvimos que... Estas casas no nos cubren nada, pero nos tuvimos que encerrar en el último rincón de la casa como si esto fuera una cueva. Padre, una de las cosas que uno queda, digamos, un poco estupefacto y sobre todo oyéndolo hablar es, ¿será que Colombia es capaz de iniciar ese viaje que ustedes han querido y han iniciado ya, que es hacia la verdad, sin haber dejado la guerra? ¿Es posible? Porque mucha gente dice eso. ¿Sabe qué? No quiero saber la verdad. Pasemos la página, sigamos adelante. ¿Qué es lo que hemos hecho durante los
100 años de vida, digamos, que tiene la República, más o menos, ¿sí? Desde la Guerra de los 1000 días para acá. ¿Sabe lo más triste de eso? Sí, y sobre todo hay mucho eso en la clase dirigente. Y se lo transmitieron a sus hijos. Y mucha de la clase dirigente mejor de Colombia sacó a sus hijos. Y se fueron. Y se fueron. Y no quieren saber nada de lo que pasa aquí. Y yo sí le diría mucho a los jóvenes que están aquí, por favor, no les dé miedo de conocer la historia de lo que nos ha pasado. Porque ustedes no son responsables de lo que nos ha pasado, los milenios. Ustedes no son responsables, sea la generación nuestra, sí, que fue una generación terrible. Nuestra generación es la generación de la guerra, la generación del narcotráfico, la generación de la corrupción. Nuestra generación. Ustedes no, muchachos. Pero si ustedes no saben lo que nos pasó, ustedes lo van a repetir. Porque eso está vivo. Eso está vivo. Eso está actuando inmediatamente. Es que tenemos cerca de 10.000 hombres en armas otra vez. 10.000 hombres en armas y mucha verdad por ahí refundida, ¿no? Y mucha verdad por ahí como refundida. Por ejemplo la de Mancuso, que no hemos podido... Por ejemplo la de Mancuso, sí, claro, y la de estos excombatientes, paramilitares que quieren hablar y que quieren decir cosas. Y a propósito, gracias María Jimena por traerme a cuento a Mancuso. Mancuso habló ya con la comisión a través del teléfono, haciendo reconocimiento de cosas muy duras, como el asesinato de aquel indígena Zenú en Córdoba, y cómo lo mataron y cómo tiraron el cuerpo al río. Y ha dicho públicamente que quiere hablar con la Comisión de la Verdad. Pues yo quiero aprovechar para decirle públicamente a Mancuso, ojalá Mancuso esté escuchando este programa tuyo que es tan importante, porque es un programa de verdad. Gracias, María Jimena, porque en tu programa quieres decir. No, de aquí voy a salir llorando. Pero es para decirte que yo sí quisiera decirle a Mancuso, como presidente de la Comisión de la Verdad, Mancuso, por favor, ¿cuándo quiere que hablemos? ¿Dónde quiere que hablemos? Yo estoy dispuesto a ir donde sea. ¿A qué horas quiere que hablemos? Porque nosotros sí queremos que esto empiece. Pero por favor, no me lo mande decir por tercera persona. Dígame dónde y cuándo, que para nosotros es importantísimo lo que usted quiere decir. Y estamos invitando justamente a responsables que tengan el coraje de reconocer sus responsabilidades, a que contribuyan a la verdad. Nosotros estamos convencidos que no nos debe dar miedo la verdad. Nos debe dar miedo de la mentira. De la mentira hay que tener miedo. Pero de la verdad nos debe generar esperanza. Esta no es una verdad, y sí quisiera decirlo, yo no estoy diciendo estas cosas sobre Buenaventura para invitar al odio y a los señalamientos y a que nos odiemos y quién es el culpable, eso no le toca a la comisión, sino para que comprendamos, esto no puede seguir pasando entre nosotros, esto no, miren, esto es irresistible, sí. Ni la iglesia lo puede resistir, mejor dicho, ni los liderazgos espirituales, ni los maestros, ni las universidades, ni los sistemas de seguridad, ni los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos puede haber si permiten que esto existe? ¿Me comprendes? Es para todos nosotros. Estado de Derecho, ni Estado de Derecho puede existir. Pues no con eso estoy diciendo que entonces todos somos igualmente responsables, no, sino que el pueblo de Buenaventura está luchando por sacudirse de esto, pero lo mismo, ni la gente de Tumaco va a poder sola, ni la gente del Catatumbo va a poder sola, ni la gente del Bajo Cauca, que está sufriendo tanto, ni la gente del Bajo Atrato, en fin. Bueno, muchísimas gracias, padre. Espero que estas palabras sirvan para entender que uno no se puede acostumbrar a lo que es dantesco y lo que realmente va contra la condición humana, ¿no? Yo, como ustedes saben, no soy fervorosamente una creyente, pero tengo mis principios también éticos, claro, en ese sentido. Claro, Jimena. Y yo sí creo que unos y otros tenemos que mirar qué es lo que está pasando en esta sociedad para que entendamos la importancia de la vida, primero que todo, sobre todo lo demás, ¿no? Porque yo creo que eso se nos olvidó. Jimena, y ya que usted ha puesto ese tema, que no nos vaya a tocar a nosotros lo que decía Péguy, el intelectual francés, criticándonos a nosotros los creyentes. Ustedes, ustedes
porque son incapaces de respetar al ser humano, dicen que respetan a Dios. Porque son incapaces de amar de verdad al ser humano, dicen que aman a Dios. Esos son ustedes, hipócritas.